Muy buenos días, chicas. Estamos aquí una vez más para compartirles la meditación bíblica que nos tocaría este día, que es Gálatas 2, con 21 versículos. Y al leerlo, pues, hermanas, quizás al leerlo por primera vez, no encontramos aquí el propósito, pero haciendo el estudio para que ustedes tengan el contexto de lo que estamos hablando acá, vemos que en Gálatas es la palabra, o encontramos la palabra más fuerte de Dios en contra del legalismo. Como guardar el sábado, leyes dietéticas, un sacerdocio terrenal, días santos, obedecer reglas. Eso es lo que vemos acá. Todo esto se barre en Gálatas y se reemplaza por la gloriosa libertad que el creyente tiene por la fe en Cristo. Entonces aquí vemos en el versículo 1 que dice el versículo 1: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué estaba pasando acá? Pablo, 14 años después de su visita en Jerusalén, que se ve en Hechos 9, 26 al 29, regresa a la ciudad santa para asistir al concilio sobre el problema de la ley y la gracia. Eso es lo que vamos a ver acá en este capítulo. El problema de la ley y la gracia. Los gentiles tenían que cumplir la ley mosaica, pensaban ellos. Había unos maestros unos falsos maestros, como lo llama aquí el falsos hermanos, lo llama en el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eso estaba pasando allí, y Pablo aquí le llama falsos hermanos, que querían introducir siempre la ley y que no era solo la gracia. Ellos pensaban que era Jesús más la ley. Entonces esto estaba mal, y estaban introduciendo una falsa doctrina. Y Pablo con Bernabé habían visto a muchos gentiles salvarse y estableciendo muchas iglesias locales. Fíjense cómo le llama aquí: falsos hermanos, versículo 4, dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Qué tremendo, ¿verdad? En el versículo 4 dice, pero en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, el versículo 5 al final dice, para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Esa misma frase, verdad del Evangelio, lo encontramos en el versículo 5 en la parte B, y lo encontramos en el versículo 14. Entonces, el primer punto que yo les quiero dejar, hermanas, que el Evangelio es sencillo. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que murió en la cruz para pagar la deuda que nosotros teníamos con Él, que Él murió, que fue sepultado y que se resucitó al tercer día. Esa es la verdad del Evangelio, ese es el Evangelio verdadero, el Evangelio puro. Pero aquí estos judaizantes estaban introduciendo la ley, ¿verdad? En la ley tenemos principios espirituales que hay que cumplir, pero no hay que cumplir esos montón de reglas, montón de abstinencias que tenían los judíos. El creyente debe vivir una vida de santidad por amor a Cristo, por gratitud. Debe ser fruto del Espíritu Santo. Después de ser justificados por fe, debemos de vivir una vida de santidad e ir mejorando poco a poco, pero no por la ley, no para cumplir una ley, sino porque es el fruto del Espíritu Santo, ya no es para salvación. Fíjense que estaba estudiando esto, y la ley mosaica, hermanas, tenía 613 mandamientos. Ese era el código mosaico. Entonces los 10 mandamientos son un resumen nada más. Y cumplir esos 613 mandamientos era un yugo. Miren lo que dice en Hechos 15:10. Ahora, lo está diciendo Pedro, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? O sea, que ni ellos mismos habían podido llevar la ley a cumplirla totalmente. Y dice el versículo 11, esto estoy leyendo de Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos
de igual modo que ellos. Hermanas, nuestra salvación es única y exclusivamente por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Y vemos acá también a partir del versículo 11 que Pablo tiene que reprender a Pedro. Aquí podemos ver que los líderes también pueden fallar. Pedro estaba también como mezclando eso y él lo tiene que reprender. Y vemos en el versículo 13 que dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. También estaban arrastrando a Bernabé. Y eso nos puede enseñar que nosotros también debemos tener cuidado con nuestra vida, porque podemos afectar la vida de otras personas y no solo nosotras mismas. Entonces aquí en este caso Bernabé estaba siendo arrastrado por cumplir la ley, ¿verdad? Porque no creían que solamente era por medio de Jesús la salvación, sino que querían ellos tener una mezcolanza, y aquí lo deja bien claro, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esto quiere decir, hermanas, que nuestro andar debe ser un andar recto, o significa un estilo de vida, andar conforme a la verdad del Evangelio. Y aquí dice al final del versículo 14, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaban en ese problema, ¿verdad? De que querían meter la ley judaica a los gentiles. El versículo 16 dice, sabiendo que el hombre, aquí está súper claro, miren, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Entonces, hermanas, nuestra salvación es por la fe, por Cristo. Somos justificadas. Pero después de ser justificadas, viene la santificación. Dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. Y Cristo no, hermanas, Cristo es ministro de santidad. Y en el versículo 18, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esa última frase que dice en el versículo 19 me acaba de resaltar a mí, ¿verdad? Ahorita que lo estoy leyendo y estudiando este tema, que el final de todo, hermanas, es nuestro fin, es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra debe de ser vivir para Dios. Subrayen este versículo 19, a fin de vivir para Dios. Entonces ahora la pregunta que nos podemos hacer esta mañana puede ser, ¿cuál es mi fin de mi vida? ¿Para quién yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí misma o estoy viviendo para Dios? Esto es algo que me acaba de resaltar aquí y por eso les dejo ese reto. ¿Para quién está viviendo usted? Y que espero, hermanas, que la respuesta sea que estamos viviendo para Dios, no para nosotras mismas. Porque el Señor, hermanas, quiere un pueblo celoso de buenas obras. No quiere decir que somos salvas y ya podemos hacer lo que nos dé la gana. En ninguna manera, o sea, eso no es así. Debemos de desear una vida de santidad. Y miren lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo aquí en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces antes en el versículo 19 dice que él quiere vivir para Dios, a fin de vivir para Dios. Y aquí en el 20 él dice que su yo está crucificado. Estoy con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora nosotros lo que vivimos, hermanas,
debe de ser para Jesús, para Cristo, y crucificar nuestro yo. Antes de recibir a Cristo, hermanas, antes de abrir nuestro corazón a Cristo, en nuestro corazón está reinando, ponga usted su nombre. Antes yo de recibir a Cristo estaba reinando Ana. Pero cuando recibí a Cristo, Ana debe de haber muerto y en mi corazón debe de estar Jesús. Entonces, ¿qué vamos a crucificar esta mañana? ¿Qué vamos a traer a la cruz esta mañana para que el Señor nos ayude en nuestras propias luchas que nosotras tenemos día con día? Entonces, hermanas, no, como dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, hermanas, vivamos para Dios. Vengamos a la cruz este día, vengamos y crucifiquemos nuestro yo, porque el apóstol Pablo dice que ya no vivía él, nosotras ya no vivimos, hermanas, debemos de vivir para Cristo, porque Cristo vive en nosotras, y lo que vivimos en la carne ahorita lo debemos de vivir en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotras. Eso lo hago personalizando el versículo 20. Ya no vivamos para nosotras, vivamos para Dios. Hermanas, ese mensaje les quiero dejar ahorita y saber que ya no necesitamos cumplir esos 613 mandamientos de la ley mosaica, que somos justificadas gratuitamente, pero debemos de ser un pueblo celoso de buenas obras, buscar siempre la santificación en nuestra vida. Así que eso les dejo, hermanas, y no nos olvidemos, vivamos para Dios. Que este día sea un día donde decidamos vivir para Dios. Oremos, hermanas. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por que siempre nos hablas a través de tu palabra, Señor. Quiero poner en tus manos, Señor, la vida de mis hermanas que van a escuchar esta meditación. Pues, Señor, que tú nos hables, así como tú me has hablado en este momento, Señor. El vivir para ti, Señor, porque es lo único que va a durar para siempre, que vamos a llevar a la eternidad. Lo demás aquí va a quedar, Señor. Ayúdanos a crucificar nuestra vida, que nuestro yo quede crucificado en la cruz, Señor. Entregamos nuestras luchas, nuestros problemas. Danos consuelo, danos fortaleza. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día y a buscar la santificación, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, niñas, las dejo. Dios las bendiga. Espero que haya sido de bendición esta meditación. Cuídense mucho y que tengan un lindo día. Bye.